y en menor medida, aunque en Brasil creo que está muy metido, Barrera, ¿no? Pero dentro de los 3 libros, el que más se consulta en nuestro medio es el libro de Medicina y Principios de Medicina Interna de Harrison. Bueno, el doctor Harrison, ¿no? Él decía que cuando venía un paciente al hospital, él dejaba que sus fellows, o sea, sus residentes, sean quienes vayan a hacer el examen físico, pero él era el que interrogaba al paciente. ¿Por qué? Porque obviamente tenía metido esto en la cabeza que el interrogatorio, que es fundamental para el diagnóstico, requiere experiencia. ¿Qué características en común están presentes a la hora o en la mayoría de los síntomas? La localización, la calidad, cuantificar, la cronología, en qué situación se da, qué factores modifican para arriba o para abajo y qué se asocia durante la presentación de un síntoma. Cuando nosotros vemos síntomas en medicina interna, hay un montón. O sea, un montón de síntomas. Pero en cardiología, y eso lo hace tan fácil, es que son poquitos los síntomas, ¿no? Y es más, dentro de estos síntomas, los más frecuentes son 6 o 7 que vamos a ver, que son estos. Y es más, dentro de estos, el más frecuente son estos 2 primeros, ¿no? En el ámbito hospitalario y fuera del ámbito hospitalario, palpitaciones y cefalea. Entonces, no son tantos los síntomas y esto es lo que vamos a ver como parte de la evaluación de los pacientes. De lejos, en cualquier escenario, el motivo de consulta más frecuente porque causa temor es el dolor. En este caso, el dolor precordial. Pero el dolor precordial, la pregunta es, ¿por qué causa temor el dolor precordial? ¿Por qué? ¿Y cuál es el problema con sufrir un infarto? Ese es el temor, ¿no? El problema del dolor de pecho, más allá de que es verdad que sepamos o no sepamos, lo ligamos con un infarto, es que uno asocia de que no me voy a morir, pero algo malo me va a pasar, ¿no? Y eso nos motiva a acudir a la consulta, a la emergencia. Afortunadamente, y al mismo tiempo tristemente, pero afortunadamente, causa de dolor precordial hay un montón. Y las causas, como decía el doctor, de infarto, en realidad, y el infarto en realidad es simplemente una de las causas de un subtipo que es causas cardiovasculares, porque pueden haber causas que no son cardiovasculares. Lo primero que tenemos que hacer con el dolor es objetivar. ¿Por qué tenemos que objetivar el dolor? Por un principio básico. Por definición, el dolor, cualquier dolor, no el dolor precordial netamente, pero cualquier dolor es un síntoma, ¿o no? ¿Y el síntoma es subjetivo o es objetivo? Subjetivo. Ahora, ¿cómo podemos cuantificar lo subjetivo? Cuantificamos lo subjetivo objetivándolo, lo tenemos que sacar de esa subjetividad y haciéndolo objetivo. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a la doctora, yo le hago así y le digo, ¿te dolió? Y ella me dice, sentí dolor. ¿Y ese dolor qué tan intenso era? ¿Moderado? ¿Qué es moderado? ¿Moderado para ella? ¿Moderado para mí? ¿Será que él siente el moderado de ella y el moderado? No tenemos idea. Entonces tenemos que objetivarlo. Y una de las formas de objetivar, como decía el doctor, es hacer una gradación a través de escalas. Y hay diferentes tipos de escalas, ¿no? La más común probablemente sea la del 0 al 10 o del 1 al 10. Pero aquí un pequeño detalle, ya que el 10 no es el peor dolor inimaginable o el peor dolor que hayamos visto. Porque ¿contra qué lo comparo? Entonces, cuando nosotros le preguntamos al paciente del 1 al 10 o del 0 al 10 cuánto le duele y le explicamos qué es el 0 o qué es el 1, tenemos que explicarle también el 10, que es contra qué lo tiene que comparar. Y el 10 se compara con el mismo paciente, porque a mí me interesa saber lo objetivo en la vida del paciente, no lo objetivo en mi vida. Y ese 10 tiene que ser el mayor dolor que el paciente hasta ese día haya experimentado. Entonces va a tener con qué comparar para saber en función a las experiencias pasadas si el dolor es el mismo, es menor o es mayor. Y bueno, tenemos, de acuerdo a la capacidad que tengamos de comunicación con nuestros pacientes, tenemos diferentes escalas, pero el objetivo, para la redundancia, es objetivar el dolor y nada más que eso. En el dolor precordial existen diferentes características que sí o sí tenemos que investigar, que es la localización, la irradiación o la propagación, qué
cualidad tiene, la intensidad, qué inicia o qué hace que se detenga, qué incrementa, qué alivia el dolor, qué síntomas se asocian, porque si no cumple todos estos requisitos, está bien, podemos estar frente a un dolor precordial, pero ese dolor precordial puede ser no típico. Entonces ahí entra una nueva palabra, que es típico. ¿Qué hace que un dolor precordial sea típico? ¿A qué nos referimos con un dolor precordial típico? Conejo opresivo. Retroesternal. Está correcto que lo que hace que un dolor sea típico es que sea característico, pero ¿característico de qué o de quién? Que sea opresivo y retroesternal. Esas son las características. El que sea un dolor típico, cuando hablamos nosotros de un dolor típico, hablamos de que el dolor es típico de angina, de dolor vascular. Ese es un dolor típico. Y este dolor anginoso, en realidad el nombre completo es angina de pecho o angor pectoris, ¿no? Porque la angina está presente en cualquier parte del cuerpo, no solo a nivel precordial. Y esta angina cumple todas estas características. ¿Cuál es la localización en una angina de pecho? ¿Dolor? Retroesternal, precordial. Ya, vamos al otro punto. ¿Cuál es la irradiación o la propagación que puede tener una angina? Normalmente hacia la mandíbula y hacia el brazo izquierdo. ¿Y el derecho? También puede pasar en el brazo derecho. En la mandíbula. ¿Qué más? Estómago. Entonces, la boca del estómago. para cuando veamos enfermedad coronaria, van a ver que todo dolor, no importa el resto de las características, todo dolor de la mandíbula al ombligo se tiene que realizar un electrocardiograma. ¿Por qué? Por la irradiación y la propagación. ¿Cuál es la característica de este dolor precordial típico? Opresivo, sensación de peso, ¿no? Asfixiante, dicen algunos pacientes. ¿Qué tan intenso es? Mucho. Muy De intenso. moderada a gran intensidad, ¿no? Dependiendo. ¿Qué inicia y cuándo? O sea, ¿cuándo se inicia y cuánto tiempo dura? Típico, ¿no? ¿Cómo? Puede ser súbito o también puede ser progresivo. No. Estamos hablando de típico, no es uno u otro. ¿Cuál? ¿Cuándo inicia? Más que súbito, no. ¿Cuándo inicia el dolor? ¿Qué es lo típico? Un gran esfuerzo. ¿Al esfuerzo o al estrés? Sí. ¿Cuánto tiempo dura típicamente un dolor anginoso? ¿Cuánto? ¿Menos de? ¿Qué? ¿Segundos, horas, días? Minutos. 10 5 o 10 minutos en minutos. promedio, 10 a 15 minutos en promedio. ¿Qué aumenta y qué alivia el dolor? Aumenta, ya dijeron, la actividad física y el estrés. ¿Qué alivia el dolor? El reposo, la El disminución de la actividad sentarse. física, y si los dos fallan, si falla tanto en ya descansar, sentarte y sigue con dolor, ¿qué lo va a aliviar? La administración de nitrato, ¿no? Puede tener síntomas Dinitrato de asociados. oxapida. ¿Cuál? La disnea, sudoración, náusea. Pérdida de la visión. No, También. no es típico. Entonces, cuando alguien nos dice que un paciente tiene un angor de pecho o una angina de pecho, pero un angor pectoris típico, nuestra cabeza, nuestro cerebro inmediatamente tiene que procesar que ese paciente está teniendo un dolor de pecho localizado en la región retroesternal, que probablemente se esté irradiando, propagando hacia el cuello, hacia los brazos, hacia el dorso, ¿sí? Que es de tipo opresivo, con sensación de peso, de moderada a gran intensidad, que se inició en la actividad física con el reposo, que le dura al menos 10 minutos de duración, ¿no? Y que alivia el reposo o la administración de nitrato, y que se puede asociar a disnea, se puede asociar a sudoración, pero que también se acompaña, porque así está descrito, con sensación de muerte inminente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo puede diferenciar un dolor así? O sea, hay otra actividad y también sea ansiedad. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo yo lo puedo
Enseguida lo vamos a ver. Pero lo primero que tenés que diferenciar es si es típico o no es típico. Lo primero que yo me pregunto, me debería preguntar, adelantándonos, es un paciente que tiene un dolor por ansiedad, por crisis de pánico, que es lo que es el primer simulador de la angina, ¿será que se inicia el esfuerzo? No. ¿Será que le duran menos de 10 minutos? ¿Será que le alivia el reposo? No. Entonces, el hecho de que una angina sea típica necesita que obligatoriamente cumpla con todos los requisitos. El momento que el dolor precordial no cumple con todos los requisitos, deja de ser típico. Ahora ustedes me pueden decir, entonces ya no es una angina. No, sí puede terminar siendo una angina, pero esa angina ya entraría en el área de angina atípica o angina no típica. En el caso de la ansiedad, como vamos a ver en el transcurso del semestre, afortunadamente o debe ser una patología de descarte. O sea, para yo pensar en ansiedad, un dolor que se inicie por una crisis de pánico o un cuadro de ansiedad, yo tengo que haber descartado todo el órgano. Es decir, mi paciente tengo que tener la certeza de que no está teniendo un infarto, que no está con una disección de la aorta, que no está con un tromboembolismo pulmonar, con todo eso. Porque si comienzo por el final, puedo cometer un gravísimo error. Y eso hasta el día de hoy lo vivimos con algunos síndromes en particular, como el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, el doctor decía que me orienta a pensar en que no sea un dolor precordial típico. Entonces, cada dolor o cada etiología tiene un dolor y tiene sus características particulares. Y son estas características las que me van a decir, no, no es una angina, estamos frente a una pericarditis, no, es una situación tan crítica como una disección de aorta, probablemente estemos frente a un tromboembolismo pulmonar, algo tan sencillo como una osteocondritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, el espasmo esofágico que también imita bastante un infarto, y solo al final el dolor psiquiátrico. No entra en el punto inicial, entra por descarte después de que todo lo hayamos hecho el checklist de todo lo demás, recién entra por descarte el psiquiátrico. ¿Qué es lo que sucede habitualmente en nuestro medio? Pues en la medicina. De cada 100 pacientes que acuden por dolor de pecho, afortunadamente solo 30%, es decir, 3 de 10 pacientes están con una cardiopatía. Es decir, 70% de ellos no están cursando una cardiopatía isquémica. Y cuando veamos síndrome coronario agudo van a ver que el 50% que acude por dolor, incluso típico, la causa del dolor no tiene un origen cardiovascular. Entonces, ¿está bien que pensemos como primer diagnóstico angina o isquemia o infarto? Sí. Lo que está errado es que sea nuestro único diagnóstico. Pero tiene que ser nuestro primer diagnóstico por un simple hecho. La principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Y dentro de la enfermedad cardiovascular, la principal causa de muerte es la cardiopatía isquémica. 50% de los pacientes que se mueren por enfermedad cardiovascular se mueren por cardiopatía isquémica. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con dolor precordial, tampoco crean que es como que hay que sacar el Braunwald a la mesa y tengo que estar pensando en 2000 páginas, ¿no? Hay que hacernos algunas preguntas puntuales para poder saber, más allá del diagnóstico, es si tengo el tiempo suficiente para actuar o para pensar en el diagnóstico. Porque vamos a ver, cuando vean síndrome coronario agudo, van a ver que antes del diagnóstico yo defino la acción. No me importa el diagnóstico inicialmente, el diagnóstico llegará después. Entonces, depende de la situación en la que me encuentre, probablemente necesite actuar antes de llegar al diagnóstico. Por ende, lo primero que me voy a preguntar es si la molestia retroesternal puede ser causada por un trastorno agudo que puede ser fatal y que justifica una hospitalización inmediata y una evaluación intensiva. Es decir, estamos en una situación crítica del paciente. Si la respuesta es sí, o sea, en mi evaluación yo veo que sí es así lo que está pasando, no hay tantos diagnósticos que pensar. Cardiopatía isquémica, disección aórtica, embolia pulmonar y neumotórax. Si mi respuesta es no, paso a mi siguiente pregunta. La molestia puede provenir de un cuadro que ya tenía el paciente previamente, pero que puede complicarse. La angina estable, la estenosis aórtica y la hipertensión
infección pulmonar será la causa. Si eso fue no, entonces yo me pregunto, ¿la molestia puede prevenir un cuadro ya no crónico, sino agudo, pero que justifique un tratamiento específico? Bueno, ahí tenemos la pericarditis, la neumonía, la pleuritis y el herpes zóster. De ahí en más, la cuarta pregunta es tiempo. Ya tenemos el tiempo suficiente para pensar en enfermedad de reflujo gastroesofágico, estado de ansiedad, como decía el doctor, trastornos gastrointestinales. Ya gané tiempo. ¿Por qué gané tiempo? Porque fui descartando lo más grave. Entonces, como ya descarté las situaciones más críticas, puedo darme el tiempo para poder investigar otras causas. Y esto es muy importante, por favor, el brazo izquierdo no es el brazo más específico, o el hombro izquierdo el más específico para el dolor del pecho isquémico. Es el brazo derecho, es el hombro derecho. Por eso es que la tele nos dice que el brazo izquierdo, y la gente se agarra el brazo izquierdo, es el brazo y el hombro derecho, es más específico. Causas de angina, de pecho, angina o angor pectoris, son dos básicamente. Y la combinación de las dos, obviamente. La primera causa, el primer origen, es lo que todos tenemos en mente. Hay una obstrucción, es decir, hay una disminución en el aporte de la sangre. Sí, es la angina típica, es decir, es la imagen típica que tenemos de un paciente con un cuadro isquémico, pero es más frecuente el aumento de la demanda, ¿no? Es decir, un músculo hipertrofiado, una estenosis aórtica, etc., van a llevar a angina y también pueden llevar a infarto. El segundo motivo de consulta en esto de cuál más frecuente es la disnea. Y la disnea es tan ligada o está tan emparentada con la angina que si un paciente les dice, ¿saben qué, doctor? Subí un piso en mi escalera y tuve sensación de falta de aire, disnea. Y ustedes me preguntan, ¿pero tuvo dolor? No. Y lo único que tuvo fue disnea. La disnea es igual a que les dijera que está con dolor de pecho. Por eso es que a la disnea se la denomina equivalente anginosa. Por eso es que la forma de estadificar o poner una clasificación de la disnea es la misma que se usa para la angina, porque los dos representan lo mismo. Y al igual que la angina, causas hay muchas, ¿no? Tenemos causas cardiovasculares y causas no cardiovasculares. Dos cosas importantes. Uno, si ponemos a la doctora de ejemplo nuevamente, la doctora vino a la clase tarde, subió al segundo piso y al llegar siente sensación de falta de aire y el doctor acaba de comprarse un oxímetro de pulso y lo estrena colocándole el oxímetro de pulso y el oxímetro mide 100%, ¿le podemos decir que se sienta tranquila porque no está teniendo disnea? Ni siquiera 99%, está saturando 100% y está bien calibrado, es nuevito, pila nueva, alcalina. Podemos decir que doctora, usted no tiene disnea. ¿No existe un equivalente a la presión de pecho? La pregunta, la respuesta. ¿Seguro? Entonces, el hecho de que como el doctor dice, la definición es la sensación, no tiene relación con que si hay o no hipoxemia o hay o no aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, si ella dice que tiene disnea, así sature 100% y tenga solo 12 respiraciones por minuto y esté tranquila, ella tiene disnea. Y ustedes en su historia clínica, disnea. Lo que está mal, y es lo que sucede habitualmente, es que porque tenga disnea amerita oxígeno. Eso es lo errado, ¿no? Porque si el paciente satura en Santa Cruz 92% o más, no amerita oxígeno. El oxígeno es dañino, el oxígeno genera radicales libres e incrementa el estado proinflamatorio. Por eso es que ya incluso en el infarto no se coloca oxígeno si es que la saturación es mayor al 92-95%, dependiendo del nivel del mar en el que nos encontremos. Antes había esto del MONA, ¿no? Mononitrato, oxígeno, monohidrato de oxígeno, nitroglicerina y aspirina. No existe más eso, digamos, porque el oxígeno no se les da a todos, se les da solo a quien lo necesita. Pero así como con la angina, yo también tengo que ver
esa grada o esos 2 pisos que subió la doctora, ¿qué tanta intensidad tiene? Y para eso nosotros hablamos de la clase funcional. Y hay 2 clases funcionales que son las más utilizadas. Uno es esta de la Asociación del Corazón de Nueva York, que es la más utilizada, y que nos dice que existen 4 clases funcionales. Y aquí un pequeño detalle. Clase funcional 1 no es ausencia de disnea. Clase funcional 1 es un paciente que en su vida diaria, en su rutina, no presenta disnea, pero que sí se presenta esta a esfuerzos mayores. Porque otro error que se comete es un paciente que ingresa por cualquier cosa, pónganse los traumatólogos, ingresó una fractura de fémur, el paciente está internado ya con su yeso y pasan visita y quieren hacerse los lúcidos y dicen, paciente clase funcional 1. No hay clase funcional 1. No puede existir la clase funcional si es que no hubo disnea previamente. O sea, yo si no tengo auto, no puedo decir mi auto es blanco. Tengo que partir de que tengo. Entonces, si esta es una clasificación de cuán intensa es la disnea, ¿cuál es el requisito número 1 que tengo que tener? Tener disnea. Si no, no tiene sentido, digamos. La otra clasificación es la de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que igual nos presenta 4 clases funcionales, de la 1 a la 4 en la misma gradación. La única gran diferencia que tiene es que esta clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York fue diseñada, creada y aplicada para la disnea y se le extrapola a la angina. En cambio, la de la Sociedad Canadiense de Cardiología fue creada para la angina y se la extrapola para la disnea. Los dos sirven igual. La de la Sociedad Canadiense de Cardiología es, como pueden leer ahí, es mucho más objetiva. Habla de metros, habla de algunos tipos en particular de deporte, ¿no? Entonces es más objetiva. Eso hace que generalmente a la hora de evaluar los pacientes es un poquito menos práctica y por eso es que la gran mayoría opta por la de Nueva York, pero cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Otro gran motivo de consulta es la cefalea. Por favor, la cefalea. Motivo de dolor de cabeza y un montón. O sea, hay un libro que se llama 1000 causas de dolor de cabeza, 1000 causas de cefalea. Imagínense si yo tengo que buscar 1000 causas en 15 minutos de consulta. No terminamos más. Lo que sí no tenemos que hacer es pensar que la hipertensión da cefalea. Saquémonos eso de la cabeza. La hipertensión nunca eleva nunca presenta dolor de cabeza. Es más probable que el dolor de cabeza eleve la presión que la presión alta genere dolor de cabeza. Entonces hay que quitarnos esto. No tenemos cefaleas primarias, como vamos a ver en su momento, en clínica. Han debido haber visto en clínica médica cefaleas, ¿no? Cuando vieron neurología, 69% es de causa tensional, ¿no? Y entre las secundarias, el 73% es de causa infecciosa, que son las más frecuentes. El paciente confunde entre fatiga y disnea. Está bien, el paciente. Nosotros, en el área cardiovascular, porque el internista también lo puede confundir, no lo criticamos, pero nosotros en el área cardiovascular debemos separar la disnea de la fatiga. Para nosotros, en palabras sencillas, la disnea proviene de acá, del corazón, y la fatiga proviene de las vías. Es decir, fatiga es igual a nivel cardiovascular de claudicación intermitente. Se está hablando de isquemia de miembros inferiores o de arteriopatía periférica. Arteriopatía periférica. Palpitaciones. No, palpitaciones estructurales. Justo el día lunes tuve un paciente en un consultorio, 40 años, se sienta y le digo, a ver, 40 años, ¿qué haces en la consulta de cardiología? Dice, doctor, tengo palpitación. ¿Cuándo? Ayer no, hace un mes. ¿Qué señor? ¿Qué se debe? No sé, hace un mes tiene palpitaciones. Entonces, las palpitaciones son uno de los motivos más frecuentes, pero causas hay un montón. ¿Por qué? Por la definición. ¿Cuál es la definición de palpitación? ¿Ustedes qué piensan que significa una palpitación? ¿La qué? Porque en realidad, ¿cómo vas a ver el ritmo? ¿Va a ver el ritmo? Está lejos.
es verdad que es más frecuente que estén presentes las palpitaciones en arritmia, en taquiarritmia, es verdad, nadie dice que no, pero no significa que toda palpitación sea una arritmia. Si ustedes están, como vamos a estar en septiembre, dice a sensación térmica de 48 grados por el niño, y no van a tener tiempo de ir a casa a tomar agua, no confían en el agua que viene a la católica, porque solo Dios sabe de dónde viene, imagínense al final del día van a estar deshidratados, no van a estar todos con palpitación. El hipertenso no va a estar con palpitación. Entonces, la palpitación es simplemente la percepción o ser consciente del latido cardíaco, y entre sus causas o entre sus múltiples causas están las arritmias, pero no son las únicas. Es más, fíjense, si sumáramos las psiquiátricas, que son 30%, con las que no sé cuál es el motivo, que son 16%, tenemos casi la mitad de todas las causas de palpitación. O sea, así de frustrante es. ¿Qué es el síncope? ¿Qué es un síncope? Pérdida súbita de la conciencia. ¿Qué más? ¿Le falta un? Y recuperación espontánea. Transitoria, ¿a qué te refieres con transitoria? ¿Qué significa que sea transitoria? O sea, está bien, pero ¿cuál es la forma correcta? De corta duración. ¿Qué más? Y requiere un requisito más obligatorio. ¿Okay? Algo más. Algo más. Eso. Entonces, el síncope es la pérdida súbita, la pérdida súbita de la conciencia de corta duración, pero el requisito obligatorio es con recuperación ad interim. No tiene que tener secuela alguna, porque si hay secuela, no hay síncope. Por otro lado, la doctora decía hace un momento, el tema es que, pérdida total de la conciencia. El paciente que le relata el síncope, que es frecuente, no sincopó nunca. O sea, el paciente ha perdido la conciencia, no sabe. En algún momento cerró los ojos y volvió a abrirlos cuando era alguien mirándolo. Pero el síncope, por un lado, es un síntoma, no es una patología, es un síntoma. Pero es un síntoma, por un lado, tan frecuente, pero por otro lado, está dividido en 4 grupos bien definidos, que sí es aceptado como un diagnóstico. O sea, si bien es un síntoma, pero ustedes después de escuchar todo lo que les dijo el paciente, ustedes en el diagnóstico escriben síncope, no está mal. Es correcto, se lo acepta, digamos, porque hay múltiples causas, como vamos a ver cuando veamos edemas, ¿no? Hoy, si bien edemas está correcto, hoy preferimos hablar de congestión, ¿no? Y para entender los edemas o la congestión, hablamos de la ley de Starling, ¿no? Que no es la misma que la ley de Frank-Starling, ¿no? Es la ley de Starling. Y la ley de Starling nos lo decía fisiología desde un principio, que es simplemente entender la permeabilidad vascular en función de la relación que existe en el juego de 2 presiones. La presión hidrostática y la presión oncótica, vista desde 2 escenarios diferentes, intravascular y extravascular. Este equilibrio que nosotros entendimos en fisiología desde el principio, que a mayor cantidad de moléculas vamos a tener movimiento de agua para equilibrar proporciones, y este movimiento de agua es la ósmosis, es lo que nos va a permitir entender si el agua se mueve extravascularmente generando congestión o lo que nosotros denominamos edema. Múltiples causas, frecuentemente en la consulta estativenosa, las venas varicosas, insuficiencia que hoy lo denominamos falla cardíaca, ¿no? Pero también tenemos otros motivos. Esto de las frecuencias relativos depende de quién lo ve. Si el nefrólogo está viendo en su consulta al paciente, probablemente vea más un síndrome nefrótico en la frecuencia de presentación que de causa de insuficiencia cardíaca o de falla cardíaca. Pero bueno, todo esto ¿a qué nos lleva? Al relato de la enfermedad actual. El relato de la enfermedad actual es simplemente escribir de manera ordenada, de
de manera estructurada, cronológica, plasmar en un registro toda la información que hemos obtenido. Y por lo tanto debería al menos comenzar siempre de la misma forma, ¿no? Como un cuadro clínico de aproximadamente tanto tiempo de evolución, caracterizado por, y ahí se explaya. Y comienzan por, si es cronológico, comienzan por el síntoma que inició primero, ¿no? Describen todo lo que tengan que describir de ese síntoma, pasan al siguiente y así. En los antecedentes personales y factores de riesgo cardiovasculares, nosotros en la práctica me refiero a la práctica de cardiología, durante la materia, vamos a mezclar en el mismo punto a los antecedentes personales junto con los factores de riesgo. ¿Ya? Van a ver ustedes, dependiendo del hospital que vayan, que cuando leen la historia clínica está si la casa del paciente es de adobe, que si es de tierra. Está bien, es importante, para nosotros no nos importa. A nosotros, por un tema didáctico, simplemente vamos a meter en lo mismo factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque cuando veamos todas las patologías cardíacas, todas comienzan con un aspecto, factores de riesgo cardiovasculares que tiene el paciente. Entonces tenemos que tener bien metido en la cabeza a qué nos referimos con estos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Hacemos énfasis en algunas comorbilidades que impactan en el paciente, como es la hipertensión, la coronariopatía, la diabetes, la enfermedad de Chagas, y tabaquismo, obesidad, dislipidemia y la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un pero es una característica o un antecedente o un factor de riesgo que es el menos buscado. Peor si la que interroga es mujer, o sea, le da vergüenza preguntar al paciente y el paciente le da vergüenza responderle a la doctora, ¿no? Pero lo más importante es preguntarnos, ¿realmente es importante conocer la disfunción eréctil en un paciente cardiópata? ¿Sí o no? ¿Es importante o no? En el cardiópata, no les digo en su vida ni en la vida, digo, en el paciente que tiene enfermedad cardiovascular. ¿Es importante conocer el tema de la disfunción eréctil? ¿Si está presente o no? Sí, ¿por qué? Porque así sabemos qué tan capaz es su corazón de doblar las sensaciones Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se te ocurre? Este es un factor de riesgo cardiovascular. O sea, estamos entendiendo la disfunción eréctil como un factor de riesgo cardiovascular. En otras palabras, ¿por qué es un factor de riesgo cardiovascular? La autora lo está viendo desde un aspecto de bomba. Es decir, si el corazón tiene una falla en la bomba, se va a manifestar con impotencia. ¿Es así, doctora? No está mal pensado, ¿no? Pero probablemente algo que, jugando al abogado del diablo, que tiraría su premisa, sería decir, antes de que salte la disfunción eréctil, probablemente va a saltar congestión, va a saltar que el paciente no va a caminar una cuadra porque está fallando la bomba. O sea, para que la bomba falle, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo tiene que estar menos del 40%. Entonces, vamos a tener un paciente clínicamente manifiesto. Pero sí es una explicación. ¿Cuál es otra? No puede ser por un problema de vasoconstricción. ¿Pero por qué vasoconstricción? ¿Cuál sería el problema? Porque que yo sepa, los vasos del pene primero, bueno, se tienen que llenar de sangre y después hay vasoconstricción para mantener esa sangre ahí. Pero el punto de partida, ¿cuál es? Para que haya erección, ¿qué se necesita? ¿Vaso? Entonces, no va por ahí. ¿Cuál es otro motivo? Les repito, entendiéndolo como factor de riesgo cardiovascular. O sea, imagínense este escenario. Que llega, no hablemos del hospital, de la consulta. Ustedes son prominentes cardiólogos y de repente entra una pareja, no, pues si entra un tipo de 92 años y dice que tiene disfunción eréctil, no es disfunción eréctil, ¿no? Entonces, pero entra una pareja, pongámosle de 40 y pico, y entre charla y charla, la esposa les dice, la novia, lo que ustedes quieran, les dice, pero comentarle al doctor que estamos teniendo problemas de disfunción. Usted es cardiólogo,
en ese momento, ¿qué dicen? No, este es problema del urólogo, o a ustedes como cardiólogos les salta la alarma. Les salta la alarma, eso es lo primero que tienen que ver. ¿Por qué salta la alarma? Esa es la mejor respuesta. O sea, si alguien me cuenta eso, uno tiene que decir, a ver, paremos un poquito porque aquí algo grave está pasando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Saben cuál es el problema? Y lo vamos a entender desde el otro lado. La doctora mencionó como motivo la falla en la bomba, ¿no? Quitemos un ratito la falla en la bomba y quedémonos en el corazón. Ya hace mucho tiempo se había dejado de escuchar estas noticias, ¿no? Yo tengo 3 o 4 años más que ustedes, ¿no? Y cuando yo me acuerdo cuando ingresó el Viagra a Bolivia, ¿no? O sea, no me acuerdo qué año, pero cuando ingresó el Viagra, primero los comprimidos costaban $19. $19, ¿no? Y comprarlo era como que uno, ¿no? Pero el problema fue que la gente empezó a morir. O sea, empezaron a escuchar noticias de que mientras tenían relaciones sexuales tuvo un infarto. Y hubo una época de satanización de ¿no? Hoy ya hemos superado esa etapa, pero hace unos meses atrás, no sé si se acuerdan que un concejal, un alcalde murió en un hotel de un infarto y atribuían a que era justo porque había consumido alguno de estos chiles para iniciar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el mecanismo de acción y lo que está oculto. El doctor decía hace un momento que para la erección necesitamos vasodilatación. Los files, todos estos, ¿cuál es su finalidad general? Si los vasos sanguíneos se dilatan, no se dilata solo el pene, se dilata toda la microcirculación, ¿estamos de acuerdo? Si se dilatan, ¿qué pasa con la presión arterial? ¿La sistólica o la diastólica? Bajan las dos, baja la presión arterial. Ahora, si lo normal, entre comillas, ese paciente tenía 120/80 y se le ocurrió el carnaval tomar 100 miligramos de Viagra, porque es la época más vendida de todos estos medicamentos, y en vez de tener 120/80 cae a 160, ¿no? ¿Quién sufre más? ¿El músculo estriado o el corazón? ¿Por qué sufre más el corazón? Sufre más el corazón porque el corazón, a diferencia de los demás órganos, se nutre durante la diástole. El corazón se nutre no con el 120, se nutre con el 80. Entonces, si baja a 160, no se va a nutrir con el 100, se va a nutrir con el 60. Y en cualquier persona como ustedes, no significaría nada. Significaría que están un poquito con sueño y ya está. Pero ahora imagínense esa coronaria que tiene una obstrucción, que necesita perfusión, y que para la perfusión necesita presión. ¿Qué pasa si yo le quito la presión? Por lo tanto, se genera un infarto. Que si el infarto es de la pared anterior, probablemente el paciente termine muerto. Ahora, ¿la culpa fue del Viagra? No, la culpa es del paciente, que no sabía que tenía esa enfermedad coronaria y nunca la investigó. Entonces, si llega a esa pareja y te cuenta eso, yo tengo que pensar, si el pene sufre, lo mismo está sufriendo el corazón y lo mismo está sufriendo las piernas, y si yo investigara, lo mismo está sufriendo el cerebro. Porque cuando veamos una arteriopatía, pero si alguna vez vemos arteriopatía periférica en una de las charlas, van a ver cómo se mezclan los círculos y cómo convive el accidente cerebrovascular, la cardiopatía isquémica y la arteriopatía periférica. Entonces, en resumen, para que no los aburra con esto, pero ¿de qué me habla la disfunción eréctil? Me habla de enfermedad endotelial, me habla de activación endotelial. Y el endotelio, hace muchos años atrás, ya nos dijeron que es un solo órgano, que esté distribuido en todo el cuerpo, pero es un solo órgano. O sea que si sufre el endotelio de mi pene, el endotelio del corazón está sufriendo igual. Entonces debe ir en el otro sentido igual. ¿Qué pasa? Nosotros vemos habitualmente al paciente con enfermedad coronaria, al paciente infartado.
A ese paciente infartado joven, nosotros deberíamos preguntarle, ¿y no has tenido disfunción eréctil en los últimos meses o años? Porque probablemente sí ha tenido disfunción eréctil. Y si lo hubiéramos identificado tempranamente, por ahí abordábamos de manera precoz la cardiopatía isquémica. Lo mismo con la arteriopatía periférica. Cuando hablamos nosotros de arteriopatía periférica, parece una entidad aislada que no tiene nada que ver con el corazón. Dios santo, es el mismo endotelio. Y no esperemos a que nos duelan las piernas al subir. Si de repente vemos que el paciente ha ido perdiendo vellos en las piernas, eso es arteriopatía periférica. No hay circulación. No necesitamos hacerlo caminar, simplemente necesitamos ver eso. Y va mucho más allá. Hasta nuestros vecinos y colegas del frente, los odontólogos, ya ahora son médicos, porque la caries y las periodontitis son causa de infarto. Entonces, ¿por qué? Porque todo habla de inflamación. El problema del infarto es que es un proceso inflamatorio que termina con necrosis, sí, pero es un proceso inflamatorio. Perdón que esté pendiente, pero te voy a comprar dos cafeteras. Entonces tenemos que investigar disfunciones. ¿Se entendió? En enfermedades ya antecedentes familiares hay un montón, pero al menos debemos buscar tres. La presencia de diabetes. Recuerden que si a un paciente le diagnostican diabetes mellitus, así sea la primera vez que le decimos que es diabético, es equivalente que en el mismo momento le estuviéramos diciendo que acaba de tener un infarto. Así de interrelacionado y así conviven tan estrechamente la diabetes con el infarto. Por lo tanto, el infarto de miocardio también es un antecedente a tener pesado, a tener menos. La muerte súbita también. Vamos a hablar de una de las clases de muerte súbita. Y así como en la disfunción eréctil, tampoco es muerte súbita si una persona se muere a los 90 años de manera repentina, digamos. También tenemos que morir en algún momento. Medicación habitual tenemos que investigar. La ley nos obliga al nombre genérico, pero también tenemos que conocer el nombre comercial, la dosis, el horario. Y esto que olvidamos mucho. ¿Hace cuánto tiempo viene tomando el medicamento? Porque ¿qué sucede? Viene un paciente y le dice, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo diabetes mellitus tipo 2. Ok. ¿Hace cuántos años tiene diabetes? Ah, no, yo tengo hace 20 años diabetes. ¿Qué está tomando? Metformina 850. Yo puedo pensar, si no investigo, está bien. Si lleva 20 años con diabetes, está tomando hace 20 años metformina 850 miligramos y hasta hoy no le han modificado la droga, es porque estamos bien. Está el azúcar controlada, etc. Pero por ahí recién comenzó a tomar hace un mes y lleva 19 años con 11 meses sin tomar ninguna medicación. Entonces puedo estar obteniendo una falsa apreciación de lo que está pasando. Luego de este punto, recién ingresamos a toquetear al paciente, que es el examen físico. ¿Por qué no se mezclan las cosas, ¿no? Obviamente en la práctica, no en la práctica cardiológica, sino en la vida, ¿no? En la práctica siempre hay algo que salta y se nos olvida y entre medio que lo estamos toqueteando preguntamos, pero lo correcto es no. Y no es por un tema ni de respeto, ni que es un protocolo, sino porque es sentido común. En el examen físico yo voy a buscar mi apreciación diagnóstica del interrogatorio. Eso es lo que yo busco en el examen físico. Entonces, por eso es que primero tengo que tener el interrogatorio completamente estructurado y realizado para ir al examen físico. Pulso, por favor, entrenen palpándose los pulsos. Un día que estén al pedo ahí mirando tele en la cama antes de dormir, pálpense todos los pulsos, pálpense pulsos femorales, pulsos popliteos, busquen los pulsos pedios, palpen los pulsos carotídeos. Recuerden que a nivel de la muñeca no solo existe la radial, también tenemos la arteria cubital, búsquenla, ¿no? Busquen la humeral. ¿Por qué? Porque a la hora de ver pacientes es importante evaluar todos estos pulsos. Y ustedes, cuando están en una reanimación cardiopulmonar y les piden buscar los pulsos para evaluar si la compresión es correcta, no vamos a ir pues al radial, que es el que conocemos. Vamos a buscar el carotídeo, el femoral, pulsos los más cercanos a centrales. ¿Y qué pasa muchas veces? Si yo empiezo a masajear acá, puedo desencadenar hasta una respuesta vagal, entorpeciendo la reanimación cardiovascular simplemente por no saber dónde buscar un pulso. Y lo interesante de buscar los pulsos es que donde hay pulso, hay presión. Miren las diferentes alteraciones del pulso.
Hoy vemos con menos frecuencia, en realidad lo utilizamos más para diagramar o para dibujar los pulsos venosos, no los registramos, pero bueno, es bonito saberlo, es bonito conocerlo, pero no. Sí nos ayudan, son un excelente marcador de congestión, ¿no? Nos ayudan a evaluar cuán congestivo está sobre todo ese hígado, pero nos ayuda a evaluar la congestión. Hay un videito para que lo vean. Hoy pues tenemos la forma de medir. Si hay una obsesión en los hospitales colocar accesos venosos centrales, medir la presión venosa central y todo, pero diferentes tipos, etiología, qué es lo que causa. Obviamente la presión arterial, recuerden que no es lo mismo el registro de la presión a nivel aórtico que el registro de la presión a nivel de los ventrículos o acercándonos hacia la microcirculación. Esto ya es de portología, digamos, ¿no? Porque hablar de los ruidos de Korotkov es hablar del tensiómetro, que es el esfigmomanómetro. Hoy el esfigmomanómetro no es de primera elección, todos deberíamos utilizar un tensiómetro digital. El tensiómetro digital es el tensiómetro oficial y es el tensiómetro de referencia que debemos utilizar, ¿no? Yo sé que los colegas, que los docentes les piden entrenar, está bonito entrenar y para conocer, para escuchar y para aprender también un poquito de historia. Pero si alguien habla de cuál es el método ideal, es el tensiómetro digital, ¿no? Ya no es el esfigmomanómetro. Obviamente cuando hablamos de tensiómetro digital no hablamos del tensiómetro que nos vamos a comprar con el respeto que se merecen en el mercado en la esquina para la muñeca y que dice Citizen, ¿no? Sino que estamos hablando de comprar un tensiómetro que se denomina validado. La pregunta del millón, sobre todo en Bolivia, pero también se extiende a Sudamérica, es cómo yo sé qué tensiómetro es validado. Bueno, salen al rescate sociedades no sudamericanas, como la Sociedad Internacional de Hipertensión, la Sociedad Europea de Hipertensión, que publican sus listas en las cuales están todas las marcas y todos los modelos que están validados. Bolivia, el modelo que más llega es Omron, ¿no? Y generalmente la mayoría lo vende HP. Si ustedes no solo pueden averiguar si está validado, sino que también hay que calibrarlo cada cierto tiempo, ¿no? Tomar la presión arterial es una ciencia, hay un ritual de por medio, una ritualística tan interesante, pero que nunca lo cumple, ¿no? O sea, peor si el paciente lo tiene que hacer en su domicilio. La gran ventaja que nos dio hoy los tensiómetros digitales es que ya no necesitamos que la presión la registre el médico. Pues si el paciente se compró un buen tensiómetro y lo hace en su casa, vamos a tener una mejor presión todavía. Y ahora que estamos así a minutos de que la FDA autorice que el registro de la presión en los relojes inteligentes está validado, nos vamos a olvidar también del tensiómetro digital. Porque es más fácil decir al paciente que se compre un reloj inteligente que lo va a utilizar todo el día y que no va a estar haciendo un monitoreo ambulatorio de la presión sin necesidad de estar con un mapa ahí colocado. Pero a ciencia cierta, registrar la presión arterial de un paciente con situaciones idóneas y de manera que el resultado no me deje duda en su interpretación, requiere varios pasos. El primero de ellos es la posición del paciente. El paciente tiene que tener un asiento que tenga espaldar, él tiene que estar en el espaldar, las dos piernas tienen que estar apoyadas, los pies totalmente en el asiento, no pueden estar colgados ni de puntilla. El tensiómetro tiene que estar colocado en una mesa en la cual pueda flexionar el brazo, pero que esté a la altura del corazón. 45 minutos antes no debía haber tomado café, no debía haber estado en ninguna discusión, no debía haber fumado ni estar cerca de una persona que fuma. 15 minutos antes idealmente debería estar descansando, en reposo, y mejor si es con las luces apagadas. No debe estar teniendo ganas de entrar al baño porque también nos va a dar una lectura errada. Y mientras se toma la presión, sea que lo hagan ustedes o sea que lo haga el propio paciente, no tiene que estar conversando, hablando ni mirando nada. Entonces imagínense todo esto que hay que tomar todos estos parámetros que hay que tener presentes para tomar la presión, pero lo ideal es que hay que hacerlo, ¿no? Obviamente somos médicos, no somos enfermeras, el estetoscopio va por fuera del manguito, si van a ver, nunca lo metan por debajo, no tiene sentido, digamos, ¿no?
cuenta. ¿No? Donde hay pulso, hay presión. Y búsquenlo, ¿por qué? Porque también hay métodos complementarios que nos ayudan a evaluar enfermedad arterial periférica que son tan básicos de hacer como el índice tobillo-brazo, que uno lo puede realizar en la cama del paciente y no necesita mayor aparataje para poder hacerlo. Ahí recién entramos al resto del examen físico, ¿no? La palpación viene bienvenida abajo, ¿no? Casi nadie palpa hoy para corazón, no estamos hablando de campos pulmonares, ¿no? Pero podríamos utilizar la mano con, esto es simplemente una relación, un protocolo, una sugerencia, no es que, yo con la punta de mi dedo no puedo palpar crecimiento de cavidades, claro que sí, ¿no? El tema es en la comodidad en la que se hacía antes, ¿no? Si ustedes colocan la mano acá, la idea es que al colocar yo la mano en este sector, yo puedo palpar tanto, algunos aspectos con la punta, otros aspectos con la base de los dedos y otros aspectos con la base de la palma. Pero estamos hablando de la semiología clásica. Cuando, por ejemplo, los docentes que nos enseñaban a nosotros cardiología nos decían que ellos, cuando hacían la especialidad de cardiología, pasaban 6 meses solo haciendo palpación del choque de la punta. Imagínense 6 meses de la residencia de cardiología solo palpando la punta del corazón. Hoy, tiempo perdido. Porque hoy, ante la duda, un ecocardiograma y tengo mucho más información de lo que me puede dar la mano. Entonces, hay muchas cosas que se han ido abandonando, pero si lo hacemos, la ocultación es algo que no ha cambiado, no va a pasar de moda, no escuchen bien y podrás ver más profundamente dentro de los corazones de tus pacientes. Si bien tenemos los sitios para la ocultación, no es que si me salgo de este redondito de 3 centímetros ya quedé fuera del foco aórtico, ¿no? Son simplemente áreas en las cuales con mayor probabilidad vamos a poder encontrar, vamos a poder escuchar lo que está pasando a una válvula en particular, pero yo tengo que ir buscando. Ahora, ¿hace la diferencia la marca del estetoscopio? ¿O lo que importa es lo que yo escucho? ¿Quién escucha? ¿Qué? No la marca. Ahí específico por el creo que porque es una especialidad. Vamos a poner Pero chicos, todo lo demás está ahí. Ya lo recompartí. Léanlo para que podamos avanzar y entrar a la línea. Solo antes que se vayan. No sé si hoy tengo clase, sí, porque la doctora, pues yo creo que había.